Hola, bendiciones. Yo soy Jonathan Gómez, apóstol de la Iglesia Casa del Rey Jesús y de la Red Apostólica Gosén en la República Dominicana. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hay una pregunta que se hacen muchos líderes alrededor del mundo. ¿Por qué nuestra iglesia no crece en términos de diezmos y ofrenda? ¿Por qué es tan difícil financiar los proyectos y la obra del Señor? Hablemos un poco de esto. Una palabra oportuna. Cuando Dios dice la iglesia se llena, es la verdad y tienes que creerlo. Una impartición del poder espiritual. La verdad es absoluta, es clara, la verdad es tangible. El apóstol Jonathan Gómez participa nacional e internacionalmente en seminarios, talleres de liderazgo, conferencias y congresos. Para contacto en República Dominicana, 809-801-6200 y en las redes sociales como apóstol Jonathan Gómez. Yo tengo en el pastorado cerca de 15 años y al principio no siempre estuve a tiempo completo, no siempre fui un pastor dedicado a tiempo completo a la obra del Señor. Soy de profesión mercadólogo y me dediqué a las ventas farmacéuticas, sobre todo los primeros años de mi ministerio al terminar la universidad. Y no siempre estuve totalmente al ministerio, estuve siendo un ministro de doble vocación, es decir, trabajaba en lo secular y trabajaba en la obra del Señor. Más adelante, cuando la obra requirió de mi tiempo, entonces nos dedicamos a tiempo completo. También cuando la obra creció y la iglesia y los líderes entendieron que debían tener un pastor que se dedicara a las cosas administrativas y a la predicación del evangelio, entonces dejamos nuestro trabajo para dedicarnos totalmente a la obra de Dios. No es así como le ocurre a muchos pastores. Lo mejor sería dedicarse totalmente a la obra de Dios, pero no es así, no es tan fácil. La obra de Dios requiere mucho trabajo. No es como aquel cuento, aquel chiste donde todos los estudiantes llegaron el primer día de clases y la maestra preguntó: ¿a qué se dedica tu papi, Juancito? Y él dijo: mi papá es ingeniero. ¿Y tú, Pedrito, a qué se dedica tu papá? Mi papá es doctor. ¿Y tú, Pepito? Pepito dijo: mi papá no trabaja, mi papá es pastor. No es así. El pastorado, el ministerio, es un trabajo que cuando se hace bíblicamente y cuando se hace con dignidad y esmero, exige muchísimo tiempo y mucho trabajo, aconsejamiento, acompañamiento, la preparación de las enseñanzas, no solamente dedicarse a la predicación, las visitas, las llamadas, etcétera, etcétera, el trabajo administrativo, porque la iglesia hoy en día también es una institución, entonces hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, muchos pastores tienen esta disyuntiva porque la gente no entiende lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario y que los que se dedican al ministerio, mucho más, dice la Biblia, los que gobiernan bien, dice Pablo a Timoteo, y los que se dedican a la enseñanza y a la predicación son dignos de doble honor, es decir, son dignos del respeto, pero son dignos del salario de la obra de Dios. Mucha gente les encantan las palabras de Jesús, pero no les gusta cuando Jesús dijo que el obrero es digno de su salario. Cuando le dijo a sus discípulos: no lleven bordón, no lleven bolso, es decir, no lleven cartera, no lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento y es digno de su salario. Entonces, muchas veces la iglesia no ha entendido esto. Sin embargo, los pastores han respondido de la siguiente manera, insistiendo una y otra vez en el tema financiero, y le ha faltado inteligencia y sabiduría en este tema. Entonces, ¿por qué razón muchas veces la iglesia no está respondiendo al tema de las ofrendas y de los diezmos? Número uno, quiero decirte, pastor, deja de pedir ofrendas especiales. Deja de levantar ofrendas especiales una y otra vez, ofrenda para esto, ofrenda para aquello, ofrenda de misiones, ofrenda para el pastor invitado, ofrenda para esto y para lo otro. Deja de pedir eso, porque cada ofrenda especial va en contra de lograr que nuestra iglesia crezca financieramente saludable, porque si estás insistiendo una y otra vez de manera lógica, lo que las personas organizadas se organizaron, valga la redundancia, para dar una ofrenda, para dar un aporte a la iglesia, te lo van a segmentar, te lo van a dividir.
¿Por qué? Porque tú estás insistiendo demasiado en el tema. Usualmente nosotros pensamos que mientras más insistimos, mientras más pidamos, más vamos a recibir. Pero todo lo contrario, mientras más usted pide, la iglesia se va a resentir, la iglesia se va a desmotivar. Nadie va a una congregación o a una reunión para que le exijan dar. La gente va para adorar a Dios. Las personas van para botarle el golpe, como decimos los dominicanos, para descansar, para hacer algo diferente. Las personas van para recibir aliento a través de la palabra de Dios y la oración. Así que, número uno, tú anhelas, todo pastor sincero anhela que su congregación no solamente tenga recursos para los salarios de los músicos, de los que se dedican, del personal, no, también para hacer proyectos y actividades. Mucha gente no entiende esto, pero los entendidos entenderán. Entonces, en primer lugar, deja de levantar ofrendas especiales y establece un orden para las ofrendas que en tu congregación se van a levantar. Establece un sistema de diezmos o de ofrendas 1 o 2 veces a la semana o en cada reunión, pero deja de levantar ofrendas especiales. En segundo lugar, dedícate a la enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que en un servicio de domingo, haciendo un servicio emotivo, haciendo un servicio motivando a las personas, pensamos que con un servicio la gente va a cambiar. No, tienes que dedicarte a educar. Y la educación debe ser con sosiego, debe ser paulatina, pausada, paciente, dedicada. No puedes enseñar un tema un día e insistir tomando versículos aleatorios para que la gente haga conciencia. No, debes enseñar a través de la palabra. Recuérdate que el diezmo es un punto de partida. El diezmo Dios lo estableció en la palabra de Dios para suplirle a los levitas y sacerdotes que se dedicaban a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el principio de dar es el mismo: sustentar a quienes predican y sustentar la obra de Dios y la obra social de la iglesia del Señor. En tercer lugar, sé transparente. Quiero decirte que sí, que es necesario que en este tiempo donde la información corre, seas transparente con la iglesia, porque el ministro tiene una cuenta de débito y crédito con su iglesia. Quiero explicarte esto. ¿Qué significa eso? Que si usted dijo que esto que se levantó se va a usar para comprar este micrófono, usted haga lo propio. Compre el micrófono cuando se recauden los recursos. Y cuando no se recauden los recursos, entonces dé cuenta y diga: lo que se recaudó fue esto. Haga que su equipo financiero le diga a la congregación: levantamos unas ofrendas para un micrófono, pero no se consiguieron. Lo que se logró fue esta cantidad. Eso se va a ir al fondo de la iglesia o eso se va a destinar a otra cosa. Y así usted va a acumular crédito y confianza con su congregación, porque la gente le da a Dios, pero la gente quiere sentir que puede confiar en el ministro y que puede confiar en los líderes. Entonces, número 2, eduque a la iglesia en términos de ofrendas, de diezmo y en la forma que tu congregación va a conducirse con esto y le va a dar uso a los recursos. En tercer lugar, sea transparente con las finanzas de la iglesia. Abiertamente, tu congregación y tu equipo debe saber en qué se usan los recursos de la iglesia. La iglesia debe saber si usted es un ministro a tiempo completo. La iglesia debe saber si usted se sustenta de la iglesia. La congregación debe saber qué cosas, cuáles son los compromisos de la iglesia. Si pagan local, si tienen hipoteca, si pagan alquiler, lo que sea, la iglesia debe saberlo, porque eso creará conciencia y producirá generosidad y sobre todo compromiso en los hermanos. En cuarto lugar, evita el pecado de ostentación. Fíjate cómo hoy en día las naciones, escucha bien esto, fíjate cómo hoy en día los pueblos le exigen a los gobernantes de sus naciones, le exigen transparencia. Fíjate cómo los pueblos le exigen a sus gobernantes que sean cautos con los recursos, con los impuestos que recaudan los estados. Fíjate cómo los pueblos se quejan de la corrupción y de la impunidad de sus gobernantes. No pienses que la iglesia, aunque sabe que debe honrar al ministro que le predica la palabra conforme a lo que dice Gálatas 6, capítulo 7 al 9, dice que debemos honrar al que nos predica y nos enseña, dice la palabra de Dios. No obstante a eso, el pecado de ostentación al que estamos siendo expuestos con las redes sociales. No estoy diciendo que tú escondas tu bendición. No estoy diciendo que tú escondas lo que Dios te da. Estoy diciendo que tú debes ser prudente. Debes ser prudente y debes ser cauto, porque a ti no te llamaron a ser una estrella. Te llamaron a ser un ministro del evangelio y debes caminar con sobriedad. En quinto lugar, planifica.
Tú no puedes hacerlo todo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6. El apóstol Pedro dijo, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir a la mesa. Vamos a entregar ese trabajo a hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que hagan este trabajo. Y nosotros nos dedicaremos sosegadamente a la palabra y a la oración. En otras palabras, valga la redundancia, tú no puedes administrar todo y dirigirlo todo. Ten un equipo de trabajo y planifica. Planifique en términos financieros. Cierto que hay momentos donde se hace difícil, donde los ingresos bajan, donde no hay tantos recursos, etcétera, etcétera. Pero planifique. El que no planifique está planificando para el fracaso. Acuérdate de esa cita de Proverbios. El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Esto quiere decir que tienes que alistarte, que Dios te dará la victoria, pero usted tiene que alistarse. Usted tiene que organizarte. En sexto lugar, déjame explicarte esto. Aprende a depender de Dios. Ministro, tú no dependes de las personas, tú dependes de Cristo. Él sigue siendo el Señor de su iglesia y Él llevará tu congregación a donde tenga que llegar. Él te prosperará, Él te bendecirá si es su voluntad. Él abrirá las ventanas de los cielos para darte los recursos, para llevar la obra del Señor a donde Él quiera. Acuérdate de eso, la obra es del Señor. Por último, define estrategias junto con tu iglesia. Define estrategias sabias económicamente que puedan atraer recursos a la congregación para el desarrollo de la misma y de los programas que ustedes tienen. Si este video te fue de bendición, suscríbete al canal, coméntalo, déjame una pregunta que te la voy a contestar en un video y comparte con alguien esta poderosa información. Que el Señor te continúe bendiciendo.